Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecerles a Martín y a Enrique el invitarme a compartir esta mesa. Para mí, de verdad, es un honor. Después decirle que no tengo la verborragia de mis compañeros y que además, desde el punto de vista afectivo, prefiero leer lo que escribí. Quiero expresarles la alegría de la concreción de este libro de vivencias y recuerdos. Sin duda, era un debe para la memoria histórica dimensionar el aporte de los GAU en el pasado reciente y rescatando además a quienes fueron protagonistas y hoy no están y por quien sentimos un profundo respeto. Y en la medida que yo leía el libro, también me di cuenta que contempla la necesidad de los que de diferente manera, algunas muy modestas, fuimos parte de todo este proceso. Y como lo expresan en los propósitos que lo llevan a escribir este libro, lo decía Javier, es que en realidad lo dicen en diferentes y los responsables paguen por sus actos. Nada mejor que recordarlos, significarlos y resignificarlos como jóvenes comprometidos con su momento histórico, intentando desde la oscuridad de dichos tiempos los cambios necesarios para una vida mejor con justicia y dignidad. Y lo intentaban, a pesar de la bestial represión, en su infame expresión. Eran una jauría que se paseaba alegremente por estos confines, destrozando vidas, ilusiones, matando, robando niños, en un juego perverso que avergüenza al ser humano. Así recordamos a Raúl, con su permanente alegría y optimismo, y en sus eternos 23 años, a Mario y a María Antonia, a Julio, en cuyos ojos de Carlos, su hijo nacido en cautiverio, lo tenemos enfrente, a Fernando, a Hugo, y a quienes no conocí, pero que los vivimos a todos como nuestros desaparecidos. Este dolor que uno ha logrado buscarle un lugar en el corazón para que no nos inmovilice y nos permita continuar la búsqueda de una verdad arteramente esquiva. Muchas complicidades ocultan la verdad. La mayoría de los represores siguen fascinados por su conducta de destrucción, tejiendo relatos de autoconvicción por las muertes provocadas en torturas, en asesinatos, en violaciones. Aún hoy asistimos a actos de espionaje, de robo, de vandalización, que alarman y preocupan profundamente, porque para mí no está ni de cerca asegurado el nunca más. Y al final del libro, lo nombraba Javier, hay un apartado testimonial muy sentido de nuestros compañeros desaparecidos, escrito por quienes los conocieron, quienes militaron con ellos y quienes los quisieron. Y bueno, voy a tomar uno que a mí me conozco de hace mucho tiempo, pero que nos llevó a todos muchísimo, y justamente está referido a mi hermano Raúl. Y lo escribió Julio, el hijo de Raúl Gámbaro, uno de nuestros compañeros desaparecidos en la brutal represión a los GAU, hechos por el FUNA y el CID a fines del 77, en Montevideo y en Buenos Aires. Raúl era un apasionado, mi hermano, de la astronomía, y poco antes de ser secuestrado había comprado un telescopio. Y escribe Julio, el hijo de Raúl Gámbaro, lo siguiente: me acuerdo de la pasión de un joven. Yo era solo un niño, pero aquella vez, quizás por primera, un amigo a mi padre me pareció joven,
y no por diferencia de edad entre ellos, sino precisamente por su entusiasmo. Una noche tórrida, mi hermano y yo en religioso silencio, sentados en la orilla de una calle argentina, mi padre de pie, observando también con interés, mientras aquel chico de nombre Raúl Borelli nos enseñaba las estrellas con mágico transporte. Ese fue el recuerdo de un niño en relación a él. Y nuestros desaparecidos y muertos permanecen, así como permanecen esas estrellas en el firmamento a pesar de las nubes que los cubren por momentos. Allí están y estarán, reviviendo en cada instancia de injusticia, siendo ejemplo, ojalá, para que nuestros jóvenes den lo mejor para que pueda nuestra especie ser digna de habitar el mundo que nos tocó vivir. Están y estarán presentes para siempre. Pero el recuerdo no es suficiente. Los tiempos corren, se acortan. Han destruido, hay un pacto de verdad, han destruido muchísima documentación. Pero debemos continuar todos, el Estado, aquí hubo un terrorismo de Estado, debe continuar incansablemente la búsqueda de la verdad, no solo por lealtad a nuestros compañeros, ni siquiera por la paz de nuestras almas, sino por la absoluta convicción de que sin justicia ni verdad no habrá garantías de que actos de esta barbarie no vuelvan a repetirse. Muchas gracias por el tiempo. Quiero agradecer a Martín y a Enrique la elaboración de este libro y la invitación a hablar en su presentación. Creo que es un libro que debe ser bienvenido. Había muy pocas cosas sobre los vagos y eso era una injusticia absoluta. Es un libro muy necesario, en particular diría para la izquierda uruguaya de hoy, que necesita espejos bien exigentes, como por ejemplo es la historia de los vagos. Los autores han dicho en el prólogo que es más memoria que historia, lo cual es una lúcida autopercepción que no hay que referir de manera vergonzante, sino todo lo contrario. Obviamente es la historia de un colectivo, pero con nombres propios. Es una historia de ideas, sin lugar a dudas, un colectivo en el que las ideas jugaron un rol muy importante, pero con personas, con nombres. Por ejemplo, de manera inexcusable, la referencia de ese gigante que fue Héctor Rodríguez, y cuyo centenario en verdad debemos conmemorar con muchísima fuerza. Es una historia pesada y trágica. Y no tengo la menor duda que la primera lección que uno registra cuando lee este libro es que el compromiso por la justicia, la verdad, la memoria y la reparación es de esos compromisos que son para siempre. Y son compromisos para siempre, como muy bien lo decía la compañera, porque tienen que ver con el futuro. Y cuando uno registra una vez más
algunas historias que conocía o que conocía en parte, pero cuando uno las registra en la correntada de muchos compañeros y compañeras, en verdad no está claro que el nunca más esté asegurado, nunca está asegurado, nunca. Forma parte de esas luchas que son para siempre y particularmente lo son cuando se ha avanzado tan poco, tan poco. Los GAU fueron una concepción de la política. Y es muy interesante en la página 12 cuando los autores refieren qué es una organización política, qué es una concepción política. Un rumbo, un horizonte al que se quiere ir, una historia, un grupo humano, una estructura orgánica, un programa elaborado en su propio proceso. Yo destacaría que los GAU tienen una serie de particularidades, pero una de ellas, intransferible, es eso, es que han conformado, y el presente no creo que sea equívoco, conforman una manera diferente de concebir la vida política. Los GAU es una historia fulgurante que tiene momentos muy relevantes, es un ámbito de coordinación política entre el 67 y el 69, en donde convergieron como un microcosmos de lo que luego sería la unificación de la izquierda, bueno, militantes sindicales, Trasector, movimientos como el MAPU, independientes como Pedro Seré, el inolvidable Pedro Seré, el diario Época, activistas independientes y una marca muy importante que yo creo que no está suficientemente referida en el libro, y acá es un pequeño reproche, que es la marca cristiana. En los GAU hay una marca cristiana. Hubo un grupo de cristianos y hubo un grupo de compañeros que no eran cristianos, pero que coincidían en valores cristianos. Está la Constitución formal del 19 de abril del 69, y esa referencia de dos objetivos: ser un factor catalizador de unidad para un frente antioligárquico y antiimperialista, un rol en el que los GAU jugaron un papel extraordinariamente positivo, y crear un partido unificado de inspiración socialista, de perfil vanguardista. Tarea, objetivo en el que los GAU no fueron tan exitosos. Luego un rol fundamental en la creación del Frente Amplio. En aquella generación de pioneros es muy impresionante ver la participación de integrantes de los GAU en prácticamente la totalidad de las comisiones del Frente Amplio de los comienzos. Está también esa asociación particular con el general Sereni. Me da un gusto enorme verte, Betel. Sereni tenía un aprecio especial por Héctor Rodríguez y por los GAU. Los había factores de unidad. Luego, esa deriva terrible de una represión prácticamente irracional. Los primeros presos por acción subversiva, por organización subversiva. Martín Ponce,
al que le dicen en 2 días va a estar libre y que luego recibe una condena de entre 6 y 12 años, 18 de prisión. Luego la resistencia y la represión con ese golpe terrible, siniestro, de los peores horrores de la operación de noviembre-diciembre del año 77. Con un protagonismo gigantesco del FUSNA, con una responsabilidad institucional de la Armada, que luego en el registro de esa historia pudo narrar, en aquel informe que le entregó en el 2005 al presidente Vázquez, pudo narrar lo que habían hecho durante la dictadura sin emplear una sola vez la palabra tortura. Eso es inadmisible, inconcebible. Luego esa persistencia en la resistencia, en el activismo en el exilio. En el exilio cercano y en el exilio lejano. ¿Y cómo no inscribir la lucha de los GAU en el exilio sin pensar en Marta Ponce? Y en cómo el activismo de Marta Ponce, que no casualmente hinchaba por Bélgica en el pasado mundial, no, hinchaba por Bélgica, porque Holanda no clasificó. Si no hubiera hinchado por Holanda, pero Bélgica y Holanda ahí hinchaba por Bélgica. Y fue su activismo, ese que conocemos, quienes la conocemos, el que vaya a saber lo que impidió al pájaro Vilaró, que le debe devoción eterna y más allá. Y luego esa participación en el no del 80, en el voto en blanco del 82, en la búsqueda de caminos nuevos, la izquierda democrática independiente. Yo me acuerdo cuando se fue Batalla y Álvaro Bello decía: yo no sé lo que le pasa a Lugo, se va solo, yo me quedo con todos. No quiero recordarles la votación posterior, pero fue un intento. Y allí, cuando la fundación de Aves, parece mentira, que registré de manera muy clara, cuando conocí al pájaro Vilaró, que esa historia de los GAU como ultras no era verdad. No era verdad. Y a pesar de que en la historia de los GAU hay que ir más a fondo y hay que hablar de la violencia, más, aunque duela, el libro es muy persuasivo en probar de manera muy cabal que el pecado del ultrismo, y perdónenme la resonancia cristiana, los GAU no lo cometieron. Héctor Rodríguez no era ultra y no hubiera liderado un movimiento que tuviera un atajo a la verdad en tiempos ultristas. Entonces la historia de los GAU aparece en este libro. Aparece, por ejemplo, en una manera de reconstruir muy singular la historia uruguaya de las izquierdas. Y ahí hay un acierto estupendo en el registro de tradiciones diferentes y en advertir que uno de los problemas para la unificación de las izquierdas durante décadas fue no haber logrado entender al vallismo, al fenómeno de lo que había sido el vallismo en Uruguay. En primer lugar, el primer vallismo de Don Pepe. Es también
la historia de los GAU, una lucha por un concepto fundamental, que es el concepto de la autonomía de los movimientos sociales, y en particular del movimiento sindical. Valor irrenunciable de una vigencia extraordinaria, tal vez hoy más que nunca. Estoy seguro que Héctor, si viviera, hoy estaría preocupado, porque al movimiento sindical uruguayo, que yo creo que está vacunado, pero con las vacunas, ustedes saben, miren lo del sarampión, yo creo que el movimiento sindical, quiero creer que está vacunado contra la peronización, pero Héctor estaría preocupado, defendiendo la autonomía de los movimientos sociales como algo inherente a una construcción de largo plazo. La dimensión comunitaria. No fue casual de que en esa trayectoria la comunidad de La Teja haya sido tan importante. Una comunidad en este país tan poco comunitario. Una comunidad. La perspectiva internacional. Por ejemplo, todo ese aspecto fantástico del vínculo con la acción popular de Brasil, el rol de Beitiño, el conocimiento que ustedes tenían, toda una concepción del liderazgo que estaba personificada en esa, repito, figura gigantesca de Héctor Rodríguez. Una preocupación especial por el análisis ideológico, por la rigurosidad del pensamiento, que tal vez colisionara con una mucho menor actitud de hacer política. Yo creo que los GAU tienen una simetría en términos de construcción de pensamiento, de construcción ideológica, y luego cómo eso se pudo traducir en el aspecto más político. Porque si uno buscara una simetría en una cosa y en otra, debieran haber tenido un éxito político rutilante. Y sin embargo, tal vez, por ser un factor catalizador de unidad antes que otra cosa, su éxito político se dio en esa perspectiva más frentista. Factor catalizador que jugó un rol fundamental no solo en el origen del Frente Amplio, sino también, aun cuando no estaban conformados, pero también uno recorre las historias personales y jugaron un rol fundamental en el proceso de unificación sindical. Esa idea de una red organizativa en grupos. Y ojo, cuando vemos dos, tenemos un dilema. O son GAU o son mormones. Y si los vemos de camisa blanca, más todavía. Pero esa historia impresionante de una red organizativa en grupos que anticipaba la idea de la red, de las redes, y que dio ese milagro conmovedor del grupo de las piedras, que siguió funcionando durante la dictadura. Aquella idea de que Héctor Rodríguez afirmaba tanto, sí, con el pueblo, pero con el pueblo organizado, porque pueblo solo no, pueblo organizado, no digitado, no mandatado, pueblo autónomo, organizado, a partir de organizaciones autónomas, que no aceptaran liderazgos caudillescos, sino que discutieran un rumbo. Hay un análisis muy interesante del golpe de Estado, de cómo se procesa. Y hay un análisis muy interesante, embrionario, de un tema sobre el que hay que trabajar mucho más, que es el tema de la construcción de la corriente, de hasta qué punto era un eje uniforme, de cuál era su proyecto,
Y allí, obviamente, no casualmente, estaban hermanados los Gau con Selmar. Y recuerdos que son conmovedores para uno, me imagino para todos ustedes. El recuerdo de Adrián Montañez, muerto en las condiciones más absurdas, y sin embargo una presencia viva. Esa historia de la irracionalidad de la dictadura que los dejó después del episodio sobre el que hay que animarse más a ir hasta el fondo de la verdad, de Marcos Caridad y de la bomba en ingeniería, que dejan 3 días solo a Héctor Rodríguez sin irlo a buscar, que te dejaron varios meses, incluso te dieron el verano, claro, después te estaban esperando. Y Héctor Rodríguez, cuando todos estaban esperando que se fuera, se quedó. A mí me han contado que Héctor Rodríguez estudiaba en la cárcel, y tenía perfiles de historiador, y había hecho una estupenda investigación sobre los tenientes de Artigas, pero los tenientes, no estos, que todavía andan y que todavía están conduciendo al ejército. No, los tenientes del almirante Alarma. Y cuando había reconstruido de manera muy acertada esa irracionalidad inhumana que fue en la requisa y le destruyó la investigación, como hicieron tantas veces, para romper el alma. Si habrá que narrar la dictadura, si habrá que narrar el exilio, y luego está la opción de la IBI, sus tensiones, el pacto de Cunaval. Yo recuerdo que entonces trabajaba en el CLAE, y en el CLAE, por supuesto, el tema del pacto de Cunaval era un tema de debate. E hicimos, claro, no teníamos experiencia, la primera penca. Y el área de ciencia política del CLAE estaba conformada por Romeo Pérez y Carlos Pareja. Era una penca muy sofisticada. Y ellos pusieron, porque tenían una postura hiper radical contra el pacto, que yo coincidía parcialmente, pero coincidía. Pusieron que quien iba a tener más votos en el Frente Amplio, por supuesto iba a ganar el Partido Nacional, y quien iba a tener más votos en el Frente Amplio era la Izquierda Democrática Independiente, y quien iba a tener menos votos era la 99 de Batalla. Desde ese instante yo incorporé a Romeo y a Carlos Pareja como la antibrújula BCG. Entonces siempre antes de una elección decía: ¿qué creen que va a pasar? Va a pasar esto. Y me ha funcionado durante 3 décadas de manera extraordinaria. Pero ponía en el corazón. Por eso, quiero terminar señalando que este libro nos vuelve a probar una y otra vez la importancia de narrar, la importancia de contar, la importancia de escribir los recuerdos. La historia sin el narrador no existe. Si ustedes no escriben, ni narran, ni cuentan, las historias se van a perder. Esta historia de los Gau es una historia trágica de pérdida de archivos, de documentos. Por eso tienen que contar, animarse a contar, animarse a registrar, animarse a narrar y saber que esa es una tarea
hacia el futuro, hacia el futuro, que también es al futuro, esto que es inherente a los vagos, que es el compromiso inclaudicable, que no hay ninguna razón que lo pueda debilitar en relación a un compromiso de verdad y de justicia con los compañeros desaparecidos en circunstancias tan inhumanas. Su vida no fue en vano. Y esto no es venganza. Para nada es venganza. Todo lo contrario. Solamente desde el compromiso sanador de la verdad y de la justicia es que se puede construir una paz genuina. Y finalmente, es una historia de ideas. Hay muchas ideas, pero yo quiero registrar particularmente esta historia de tantas personas que pasaron por los grupos de acción unificadora, tantas y tan valiosas, tantas y tan relevantes. Que estoy seguro que crearán una forma diferente de militar en donde los niños no tengan que soportar esto. Pero quiero terminar diciéndoles, es una historia pesada, trágica, pero nada fue en vano, nada. Y quien crea lo contrario se equivoca. Gracias.